كأن الرجل مر من هنا في قديم الزمان وما زال يفعل حتى الآن، يحمل سيفه وشعره، يتقدم الصفوف، تغمد في قلبه السيوف فلا يموت، ينهض ويضحك ويصيح: يا أيها الرجال، العشق والثورة دوما متلازمان. يختلف الناس عليه، شكله واللون والمعتقد والبلد الذي فيه ولد والزمن الذي له شهد، لكن الجميع اتفق: كان يتقدم الصفوف، تغمد في قلبه السيوف فلا يموت، ينهض ويضحك ويصيح: يا أيها الرجال، العشق والثورة دوما متلازمان. قال أعداؤه: إنه خطاء. قال أنصاره: بشر، ليس من الملائكة ولا من الأنبياء، يخطئ ويصيب، لكن عذره الوحيد أنه في زمن الجلادين يتقدم الصفوف، تغمد في قلبه السيوف فلا يموت، ينهض ويضحك ويصيح: يا أيها الرجال، العشق والثورة دوما متلازمان. وهاكم الحكاية من البداية. El tigre manda en el monte, ahí sí, y el toro en la sabana, y en los llanos el carey, y en los llanos el carey, y la flor venezolana. شتان بين الدم القاني والرمان، بين فحيح الأفعى ولون الأرجوان، شتان بين سيف الاستعمار وسيف الثوار. الفكرة باختصار: الثورة ليست همجية، الثورة مشاعر حب ورومانسية للأرض والإنسان. وفي التفسير أن مقاومة الظالمين أمر على الناس مستحيل سوى المحبين. Yo creo que un revolucionario puede tener y debe tener muchas cualidades, características más bien, pero una de ellas, fundamental, y si no, no es revolucionario, es el amor. هوغو رافائيل تشافيز. عجيب أمر ذلك الرجل الفريد، ولد عام 54 فوجد نفسه ينتمي إلى عائلة مناضلة وقرية من قرى فنزويلا تعشق المقاومة ضد إسبانيا الغاصبة، فهرع إلى التاريخ يلتهم الوقائع والأسماء، يطارد السطور والقرون لينقش في الذاكرة الدرس الأليم: الوطن يحتله المستعمرون، فإذا ما رحلوا يرث الحكم الجلادون. Realmente fue una infancia muy hermosa. Los recuerdos son bastante gratos. Nacimos en ese pueblo llamado Sabaneta, del estado Barinas. Allí nacimos todos los 6 hermanos que somos. Yo soy el mayor de la familia, Hugo es el segundo. Y además yo, cuando Dios me avisa, el miércoles nos vamos a Ciudad Guayana y ese día van a pasar cosas interesantes, como el del pájaro loco. A mí no me sale bueno. Es un hombre que viene, y él lo dice, no lo digo yo, viene de una casa de piso de tierra y de techo de bajareque, de techo de zinc, una humilde vivienda de su infancia, de su adolescencia. Es un hombre muy humilde, de extracción de gente muy pobre. Era típico, todas las noches, antes de dormir, nos sentábamos con la abuela a oír sus cuentos, sus anécdotas, horas oyéndole sus cuentos, y dentro de esos cuentos, de esas anécdotas, pues siempre existían muchas enseñanzas
parábolas, cosas que después uno pensaba y tomaba las enseñanzas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Le metimos otra vez? Creo que la primera revolucionaria que conocí fue mi abuela. Mi abuela era una india. Se llamaba Rosa Inés. Rosa Inés Chávez. Era la madre de mi padre. Entonces ella era puro amor. Era puro amor. Y me enseñó muchas cosas. Ella mencionaba mucho a Zamora, las historias que la mamá le había contado de Zamora, del revolucionario, el guerrero, que había pasado por el pueblo con su ejército, que hombres de ahí del pueblo se habían ido con él en esa pasada por allí y habían abandonado hogares por irse detrás de Zamora en ese proceso que fue la Revolución Federal, ¿no? Y entonces desde ese día siento el inmenso orgullo de llevar la sangre, por los dos lados, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre, de soldados revolucionarios, que se fueron a las montañas o a los campos y dieron su vida por una causa justa, por una idea. Ándale muchacho corriendo, dale al piso. ándale muchacho corriendo, dale al piso. العدل بين الأكواخ والقصور، بين المترفين وسكان القبور. العدل عند الزرع وعند الحصاد، عند بذل الجهد وعند تقاسم الثمرات. Y de 8, de 7 años yo andaba con una bata roja y respondía a la misa en latín. Per secula seculorum, amén. Era cantada la misa. Y me encaramaba, me gustaba mucho en los días de las fiestas patronales de mi pueblo, por estos días de octubre, subirme a la torre de la iglesia a tocar las campanas. Tan, 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 tan. Después de Cristo, que es mi primer comandante, Bolívar es mi segundo comandante. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Y sentirme soldado de Bolívar, heredero o miembro de su ejército, soldado de su ejército, y haber conseguido su idea, su ejemplo. أنصتوا أيها الأصدقاء. بوليفار قرر أن ينتمي إلى الفقراء، ابن الأسرة الإسبانية الإقطاعية القادمة مع جحافل المستوطنين في زمن المستعمرين، يحمل مبادئ الثورة الفرنسية، يحلم بوحدة أمريكا اللاتينية، يقضي حياته ثائرا مناضلا إلى أن تتحرر بفضله دول كاملة: فنزويلا، كولومبيا، بنما، الإكوادور، بيرو، بوليفيا. تماثيله واسمه في كل مكان، وفكره بات للمناضلين مصدر إلهام. Muy amante de la historia, patria, un gran amor por el Libertador, sus libros, sus lecturas siempre aplicadas allí en la historia de Venezuela, en esos héroes como Bolívar, como Sucre, Páez. منذ الصغر وهو على الوطن يغار، يردد ليل نهار أسماء المحبين الأبطال: أنطونيو سكري، سيمون رودريغيز، فرانسيسكو دي ميراندا، سيمون بوليفار. أسماؤهم
صعبة أعجمية، لكن مطالبهم منطقية: الخبز والحرية. Y a estudiar la democracia, y a Bolívar a seguir profundizando. Y comienzo entonces a sentir un choque muy grande. ¿Qué es esto? Y comienza la corrupción a aflorar, y la crisis moral. Y eso fue evolucionando, y un sentimiento de inconformidad, de rechazo fue naciendo en mí ante el orden existente. يشب الصغير عن الطوق، تكبر أحلامه الرومانسية ومشاعره الوطنية. دون تعلم البندقية لا يمكن أن يكون الثوار. ¿Cómo no? Mira, él una vez él me preguntó, prácticamente no me preguntó, sino que me expresó el deseo de ser militar. Incluso yo le dije, bueno, hijo, te respeto tu vocación, porque lo que tú decidas, eso es lo que tienes que estudiar. Y bueno, y él se fue a la academia militar. خلال سنوات دراسته العسكرية التقى رجالا وعاصر أحداثا أسهمت في تشكيل روحه الثورية. صادق ابن رئيس بنما وحفظ خطب أبيه. عاد من زيارة للبيرو بمنشورات النخبة العسكرية عن الإصلاحات الثورية. كره انقلاب العسكر في تشيلي. كاسترو وغيره من الثوار مثله الأعلى بعد بوليفار. Y salgo a la luz. Y me mandan a un teatro antiguerrillero. Y empiezo a recorrer los campos. Y me consigo los campesinos como yo, pobres. Los niños pobres. Y entonces comienzo a ver la verdad de mi patria. Dice una canción: la verdad de Venezuela no se ve en el country club, la verdad se ve en los cerros, con su gente y su inquietud. Entonces comienzo a palpar una realidad signada por la desigualdad, una minoría de privilegiados y una mayoría de empobrecidos. Cuando la encuentre llorando de rabia ante la injusticia. يا للهول، الوطن ما زال يعيش زمن الانكسار رغم رحيل الاستعمار. الحكام أقلية غنية مستبدة تسرق خير البلاد، تكمم أفواه العباد. أغلبية فقيرة متعبة، سواعدها منهكة، معداتها خاوية. تمر الأيام، كل شيء في ازدياد. عمر صاحبنا وحكايات الثوار. Y así fueron pasando los años, y pasó la década de los 70, y fui madurando. Ya en el año 77, yo había fundado el primer núcleo de lo que fue después el movimiento bolivariano. Y formamos el Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo de Venezuela. Qué nombre tan largo, ya éramos 4 o 5 muchachitos. Ese ejército no duró nada, porque al poco tiempo me cambiaron de ahí, me fui para otra ciudad y los soldados se fueron de baja y se acabó el ejército ese. Pero fue la primera semilla. 17 de diciembre de 1982. Era el año bicentenario del nacimiento de Bolívar. Se nos ocurrió a un grupo de 4 capitanes irnos al Samán de Güere trotando. Y ahí nos paramos. Y yo les propuse, vamos a hacer un juramento aquí,
hoy que es día de Bolívar, la muerte de Bolívar, 17 de diciembre. Y juramos ahí. Si alguien nos vio pensaría, estos son unos locos, en chores y en botas de goma y sudados, con la mano aquí, juro. Por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria que no dará descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas que oprimen a nuestro pueblo por voluntad de los poderosos, lo juro. في العام 89 حدث أمر جليل، انتفاضة الكاراكاسو. استجاب الرئيس الفنزويلي لصندوق النقد الدولي، ارتفعت الأسعار، انتفض الفقراء المحرومون التعساء، وككل الأنظمة الفاسدة كان العسكر في مواجهة الجماهير الغاضبة. Precisamente se puede hacer en las fronteras de Venezuela. Dale y los comacates, hay algo de miedo y otra cosa, el señor 3 veces a la semana, él se está construyendo una casa en Cuba, Y comienza una represión, suspendió las garantías, hubo más de 2.000 muertos y una cantidad importante de pueblo caraqueño herido. Los niños, el 20% eran niños heridos, le disparaban a los cerros, hacia los cerros disparaban las Fuerzas Armadas. Nosotros tuvimos una relación bien hermosa, de respeto. Conmigo fue siempre muy caballeroso, muy respetuoso, muy compañero. Esa es la imagen que yo guardo de él, ¿no? Un hombre que nunca me levantó la voz, nunca me agredió, siempre pendiente de las cosas que yo hacía. Yo me voy a donde estaba Chávez, en un apartamento, allá en la casa de Herman Marmont. Y yo voy al apartamento, logro atravesar las filas de la gente en la calle, eran aproximadamente las 8 de la noche. Para mí fue una sorpresa, porque cuando llego, él estaba enfermo. Le dio una enfermedad llamada lechina. Y ese día, pues, al día siguiente matan al segundo hombre del movimiento en las Fuerzas Armadas, que era el mayor Acosta Carlet. Lo matan ahí por la espalda. Yo creo que seguro que si hubiera él salido ese día, lo hubieran matado también. Se salvó porque le dio lechina. Después de mi enfermedad yo volví a Caracas y reuní un grupo de los oficiales y les dije, nosotros no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Y comenzamos a redoblar el esfuerzo. يا للعجب، حفنة من الأغنياء فوق صدورنا جاثمة، حكام هم أم سماسرة. الوطن صفقة نفط وسلاح، وعرضنا عندهم مستباح.
أما الدين فهو ما يمليه الغرباء من السلاطين. يا للعجب، لهم النفط ولنا الزنازين. Nosotros hemos tenido la osadía, y yo reconozco que es una osadía, pero necesaria, ante el planteamiento aquel del fin de las ideologías. Se acabaron las ideologías, planteamiento del mundo o del pensamiento neoliberal, tecnocrático. Nosotros nos rebelamos contra eso, ¿no? Pero también nos rebelamos contra esa costumbre heredada de hace muchos años en América Latina de estar importando ideologías para tratar de sembrarlas en tierra no fértil para ellas, para tratar de imponerlas en un molde distinto. Este mismo grupo de oficiales entiende que el problema no es el ejército, el problema de valores se estaba viviendo en toda la sociedad venezolana, sobre todo en el sector político, donde la corrupción era galopante y los aspectos sociales se habían dejado de un lado. De ahí es donde nace la idea como a las 2 de la mañana, mi vecina me llamó y me dijo: Elena, hay un golpe de estado. Mira, ya no hubo más vida tranquila para mí. Me recuerdo que estaba uno de mis hijos nada más conmigo, Nacho. Corrí de una vez y le di a la puerta de hierro y le daba así con la mano, taqui, taqui, durísimo. Y se paró sobresaltado. ¿Qué pasa, mamá? Le dijo: párate, que hay un golpe de estado. Fue una rebelión militar, porque no fue más que todo, no fue un golpe de estado, sino una rebelión, que se rebelaron por un grupo de oficiales jóvenes, y él tuvo la oportunidad pues de ser el dirigente o el líder pues de esa rebelión militar. Teléfono, haciendo cosas así. Mira, el cuadro este que me mandó Bouteflika, ¿dónde está? El de los... Ah, vamos a verlo. Ven para que vean esto. Llegaron ahí con unos tanques. Eso fue 4 de febrero de 1992. Hace 10 años. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 10 años y 7 meses. A esta hora. Exactamente 10 años. في مثل هذه الساعة تماما كان تشافز يقود جنوده المخلصين من وحدة المظليين يضعون القبعات الحمر على رؤوسهم وأرواحهم على أكفهم، ينطلقون من الثكنات إلى القصور، يحاصرون الفساد والعمالة، ثم يا للأسف خيانة، تأجل حلم الخلاص، أطل الرجل من التلفاز، طلب من إخوانه إلقاء السلاح، قال كلمته الشهيرة: الثورة حتى الآن لم تنجح، يعني أنها غدا لا محالة سوف تنجح. Aquello fue un día muy, para nosotros, para todos ahí, pero se desmayaron madres, padres, esposas, hijos. Fue una situación muy dura, porque en verdad aquellos rumores eran muy fuertes, que los habían matado, que estaban muertos. Ya no sopla el viento arriba, bajo de la cordillera, porque el viento es frío arriba y el bajando se calienta. Yo recuerdo el día que entré a la cárcel. Entregué mi boina. Mi fornitura con pistola.
Me querían quitar las botas de campaña y no dejé. Así que me dejaron mi correa y mis trenzas. Pero con correa y trenzas y todo, abrieron una reja grande que sonaba muy duro. Y entré a un cuarto pequeñito. Y había un colchoncito ahí. Que estaba hecho ceniza. No valía nada. Uno no tenía ninguna comunicación con ellos ni con nadie, que no dejaban pasar ni a los diputados del Congreso Nacional de aquella época, ni a la Comisión de los Derechos Humanos. Sin embargo, como a las 4 de la tarde, yo me acerqué al portón, a la puerta mayor ahí de la entrada, ¿no? Y un soldado me preguntó, señor, ¿qué desea usted? Yo dije, ver a mi hijo, le dije yo. ¿Quién es su hijo? El comandante Chávez, cosa que le costó 2 años y unos meses de cárcel en Yare. Una cárcel verdaderamente tremenda cárcel, pues, cárcel para hombres. Allí, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar visitándolo todos los fines de semana, íbamos. Tenían todavía en un sótano. Pasé, yo andaba con mi hijo Argenis, tenía como 4 días preso. Todavía estaba debajo del sótano con los compañeros. Entonces yo lo esperaba, llegó un militar y nos mandó a pasar a un recibo. Siéntense aquí que ya lo traen. La cárcel fue necesaria para mí. Había que pasar por allí. La recuerdo, a lo mejor a alguien pudiera parecerle extraño esto que voy a decir. Pero yo recuerdo mi cárcel con cariño. Porque se transformó en una escuela. Fue en verdad una escuela de resistencia. Ay, cuando veo que se abre el ascensor y viene mi hijo. Llega mi hijo y lo abrazo y lo beso y le echo la bendición, pero con un lloro muy grande, desesperada. Entonces me dice mi hijo, me agarra por aquí, con un valor que Dios me le da. Me dice mi hijo, discúlpame, me dice, tranquila vieja, no llore que se me va a poner fea. Nunca me sentí preso. Incluso estaba preparado para pasar 20 años allí. ¿Todavía estuviera allí? ¿Qué? Hasta cierto punto uno lo que hizo fue cambiar la cárcel pequeña por la cárcel grande. Desde el punto de vista de los compromisos, las obligaciones. Pero esa cárcel fue entonces sitio para reflexionar. Ahí pinté cuadros, escribí poemas. Hizo una pintura, aquí podemos entonces ver la faceta de Hugo el pintor, una tarjeta navideña diseñada por él mismo, con un mensaje y donde podemos ver la forma de los barrotes ya destruidos con un espacio y una bandera ondeando por los cielos. El significado quería decir de que ya prácticamente esos bolivarianos que estaban detenidos tras los barrotes de la represión del gobierno de entonces iban a salir en libertad. Si pasamos para acá, podemos ver la otra faceta, el artista al pie de un arpa, creo que tenía el rango ya de teniente coronel, estaba declamando el corrido de un corrido de su propia inspiración, escrito por él. Era un mensaje y donde se inspiró producto de la desaparición física
de uno de sus compañeros y compadres del alma, Acosta Carles. خارج أسوار السجون كان التذمر يزداد. فشلت الإصلاحات الاقتصادية المبنية على نصائح أمريكية، وأتى رئيس جديد أراد استرضاء الجميع فأطلق سراح المعتقلين. Yo salí un sábado de Semana Santa. Era 26 de marzo del año 94. Y a pesar de que era Semana Santa, era una marea humana. Una marea humana. Ok, estamos en la calle 5 de la urbanización Vista Alegre, en la casa de habitación de la señora Sofía de Torres. Ella es madre de uno de los mayores que se alzó el 4 de febrero de 1992 y amigo de Hugo Chávez. La señora Sofía, en la parte posterior de la casa, construyó unas habitaciones para alquilar, y entonces en esa parte de atrás hay como aproximadamente 3 o 4 habitaciones y fueron alquiladas al equipo de Hugo Chávez. Y llamábamos a ese sitio allá atrás la vecindad de Chávez por un programa cómico mexicano que se llama La Vecindad del Chavo. Esta calle siempre habían elementos de los cuerpos de seguridad que lo seguían para donde quiera que fuera, y algunas veces para despistarlos él se ponía uniforme o trajes de deporte, ropa para hacer deporte, y nos veníamos corriendo por estas calles y salíamos por unas escaleras que están aquí para despistar a los cuerpos de seguridad. Ese tránsito fue rápido. Me quité mi uniforme militar y me fui por los caminos como soldado también, pero ahora en otra dimensión. Quizá por eso no sentí tanto la nostalgia, aunque de vez en cuando lo siento. إطلاق سراح تشافز كان مرهونا بأن يغادر إلى غير رجعة الحياة العسكرية، لكن روح الجندية لم تغادره. قرر ألا يحمي رأسه لمن رد له حقه. عارض الرئيس، ساوى بينه وبين من سبقوه، ثم أعلن التمرد، هذه المرة بوسائل مدنية. El trabajo político de organizar, de preparar, de pensar, de escribir, de orientar la ideología, el proyecto estratégico, el proyecto constitucional, el proyecto constituyente. Recorrer los pueblos. Yo recorrí Venezuela, creo que no dejé pueblo que no recorrí. A pie, a caballo, en un viejo camión. Vivíamos como vivían las tribus nómadas, de la caza, de la pesca y de la recolección de insectos. Prácticamente, por decirlo así, vivíamos de lo que la gente nos daba. Donde quiera que llegábamos, pues la gente, no estábamos ahí por un sueldo, estábamos por un ideal, porque creíamos en una transformación, porque creíamos en ese líder, en Hugo Chávez. Dormía en cualquier parte, comía en cualquier parte, sin dinero, perseguido. Esos mismos medios de comunicación que hoy me atacan, no es nuevo eso. Me vetaron, yo no tenía acceso a los medios de comunicación. Durante los 5 años que transcurrieron, 4 años desde la salida de la cárcel, ese señor no paró una hora, un minuto de dejar de recorrer el país, de reunirse con gente, independientemente de la hora que fuera y de la profesión o de lo que a lo que se dedicaran. En una oportunidad tuve una conversación con él, que es de las que le hace a uno seguir a un hombre a consta de lo que sea y hasta donde sea. Yo le decía, mi comandante, qué ironía, nosotros que estamos peleando por los niños de Venezuela o luchando por los niños de Venezuela y tenemos a nuestros hijos abandonados. Y él en este estadio, en cualquier parte, no recuerdo ahora el sitio exacto, me respondió, bueno, ahí hay un gran dilema, una gran
una gran verdad. O luchas por tus 2 hijos o luchas por todos los niños de Venezuela. انظروا أكواخ من الصفيح تعتلي قمم الجبال تناطح ما علا من بنايات وكأنها صراخ الفقراء في وجوه الأغنياء رأسا برأس كلنا سواء رأسا برأس انتهى زمن الأسياد. Y luego las elecciones y de un día para otro, de un día para otro estaba entrando por esa puerta a saludar al presidente Caldera. Me senté en una de estas sillas y a las pocas semanas estaba jurando y recibiendo la banda presidencial. Ay, muy bello. Eso fue una satisfacción muy grande que mi Dios me mandó. Después de tantos sufrimientos, de tantas lágrimas, de amargura, de tristeza. Entonces esa noche tuve lágrimas en los ojos, pero de felicitación. Mira, eso fue ahí cuando yo veo en la pantalla del televisor que se cubre todo el mapa de Venezuela y veo que ponen la cara de mi hijo ahí. شافز رئيسا للبلاد هذه المرة دون انقلاب هذه المرة عبر صناديق الانتخاب عدوا مكاسبكم أيها الفقراء قوانين للإصلاح الزراعي وأخرى للعدالة الاجتماعية دستور لضمان المساواة نظام قضائي لتحقيق العدل مدارس لتعليم الثورة والحساب والهنود الحمر سكان البلاد الأصليون يستردون حقوقهم المصادرة. Este es un disparo de aquel día. Nunca fue borrado de ahí. Nunca le cambiaron el vidrio a esta ventana. Yo llegué aquí de presidente 7 años después de aquel día, el 99, 2 de febrero. 7 años menos 2 días. Y cuando me fijé, estaba aquí y dije, oh, nunca lo quitaron. Yo tampoco lo voy a quitar. Porque por ahí venimos. Entre balas hemos vivido. Lo que pasa es que ahora queremos vivir entre flores y en paz y entre sonrisas. كل يوم أحد يطل الرجل على شعبه عبر برنامج تلفازي شهير ساعات وساعات يتواصل مع الناس عن أفكاره الاعتماد على النفس تنويع مصادر الدخل إعادة توزيع الثروة النفطية إلا أن معارضيه يأخذون عليه خطاباته الحماسية وحركاته الاستعراضية ينضم إلى المعارضين بعض من الرفاق. No estaba preparado para gobernar el país. A mí me parece que una persona inteligente, sin duda, inteligente, muy audaz, pero de retórica. Y yo me opuse hasta el último minuto a su candidatura. Y cuando se hace el congreso del partido, bueno, yo fui derrotado en la convención del partido. Yo empecé a notar cómo iba cambiando
con respecto al grupo que lo acompañó a llegar hasta allí, a alzarse con él en armas, creyendo que en realidad íbamos a hacer los verdaderos cambios en Venezuela, se volvió como autócrata, como un caudillo imponiendo voluntades, no queriendo escuchar, imponiendo cosas. المترفون أصحاب الامتيازات المحتكرون لثروات البلاد المبعدون من سدة الحكم يشتكون من أن فنزويلا لا يمكن أن يحكمها ماركسيون يساريون يساوون بين الأمراء والأجراء. Yo no soy marxista. Creo que para ser marxista hay que conocer el marxismo. Yo no tuve tiempo de estudiar el marxismo. Conozco, por supuesto, sus fundamentos. Conozco su historia. Pero no soy marxista. No creo que la solución para Venezuela sea el marxismo. Tengo amigos marxistas, Fidel uno de ellos. Pero tengo amigos príncipes. Yo amo a Cristo porque Cristo lo veo en los niños pobres, ahí anda Cristo. Lo veo en los pobres de los ranchos, de los cerros. Yo amo a Cristo porque dio un ejemplo supremo de bondad, un ejemplo supremo de sacrificio y de desprendimiento. Así que yo no creo que sea incompatible hablar de un cristiano que sea un revolucionario. تشافيز راح يطالب بإنهاء السيطرة الأمريكية وبوحدة أمريكا اللاتينية، ثم هو تجرأ فزار في زمن الحصار العراق وليبيا وكوبا، إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان. Y la inyección que le han metido en estos días, unos pequeños partidos. Por duro, decía algún venezolano. Que un día, por voluntad de los conspiradores fascistas de aquella madrugada de abril, yo pasé de ser presidente en este palacio a estar prisionero en una celda. Que si él no se salía le pusieron 5 minutos, que si en 5 minutos no salía iban a bombardear a Miraflores. Yo decía, hasta que mi hijo no salga, no salgo, y así fue. A las 4 de la mañana salió mi hijo y a esa hora salimos mi esposo, Adán y yo, de Miraflores. Que para mí fue muy triste porque yo le pregunto a Adán llorando, eso fue llorando, allá todo el mundo lloraba. Cuando se lo llevaban preso, nosotros lo vimos allí, estuvimos allí en Miraflores hasta que se lo llevaron preso, dispuestos a morir allí junto con él, porque estos golpistas, que hoy dicen que son unos niños de pecho, que no hicieron nada, amenazaron hasta con bombardear al Palacio de Miraflores, si el presidente no firmaba su renuncia. Una élite política bastarda, inmoral, ilegítima, una élite militar traidora, una élite militar
defendiendo sus privilegios, una élite religiosa incluso, una élite mediática, una élite sindicalera, inmoral y corrupta, todas se unieron, todas se unió y lanzaron aquel plan macabro. مظاهرة من أكواخ الصفيح، من شقوق الأرض انطلق الناس في مظاهرة إلى الشوارع والميادين. خرج العمال والفلاحون، البسطاء والمحرومون، حاصروا رجال الانقلاب وأعلنوا: قررنا وفقا للديمقراطية، نحن الفقراء الأغلبية، ألا يعود رجال العمولات والولاءات المشبوهة وثروات الوطن المنهوبة. باختصار، انتهى زمن الاستعمار، قررنا أن يعود بوليفار. Aquí no va a pasar lo que pasó en Chile contra Allende, porque lamentablemente la revolución chilena de Allende era una revolución desarmada, era pacífica y desarmada. La nuestra es pacífica, pero no es desarmada. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. A mí no me gusta la violencia, pero a veces la violencia de los oprimidos es necesaria contra la violencia de los opresores. La historia lo dice Cristo. Cristo un día agarró un látigo y le dio a los mercaderes en el templo del Padre. يبقى الرجل حاكما أو يزول، مناضلا كان أو لأجل المجد والملك يثور. يدور المرء مع الحق ولا يدور مع الرجال، ومهما دار الزمان أو تبدل المكان يبقى الميزان. كلما الظلم كبر خرج من خلف الحجر رجل. ترى من منا ذاك الرجل؟ إلى الملتقى.